Muy bien, hola a todos, bienvenidos al canal. Yo soy Santiago Costa, médico de la Universidad del Rosario, y el de hoy vamos a hablar de las nuevas guías de la AJA de evaluación y diagnóstico del dolor torácico. Puntualmente hablaremos de qué esperar de esta guía, el enfoque del dolor torácico agudo, crónico, un ultra resumen que va a intentar decir los puntos más importantes de estos dos enfoques, y al final los 10 mensajes para la casa que la guía cree que es fundamental que ustedes se lleven. Comencemos hablando entonces de uno que puede esperar de esta guía. Y aquí realmente lo que yo me quiero enfocar o lo que quiero dejar sumamente claro es que aunque esta guía dice que es una guía sobre el dolor torácico, realmente ellos se concentran en un tipo muy específico de dolor torácico, que es el dolor torácico causado por los síndromes coronarios. Tanto el síndrome coronario crónico, o lo que le dice la angina estable o la enfermedad coronaria estable, y el síndrome coronario agudo. Ellos, el 90% de todo lo que dicen va hacia allá. Ellos sí mencionan un poquito de las demás cosas. Ellos les ponen unas tablas, les mencionan cosas aquí y allá de cómo se presentan las demás causas, pero fundamentalmente lo que se concentran es en lo coronario. Y yo sí me pregunto cuál es la utilidad de ese 10%, porque solo para darles un ejemplo y que me entiendan, aquí les puse más o menos el resumen de lo que ellos dicen de el TEP. En el TEP, que es el tromboembolismo pulmonar, que es una de las causas importantes del dolor torácico en urgencias, aquí ellos les mencionan básicamente que los hallazgos al examen físico en la historia clínica son taquicardia, disnea en más del 90% de los pacientes y dolor pleurítico. ¿Sí? Que eso es como la historia clínica típica del paciente, y ellos ponen una recomendación aquí que en los pacientes estables con dolor torácico se sugiere que se tome un TAC para evaluación con un protocolo de embolismo pulmonar y que se guíe el resto de los exámenes pues bajo una probabilidad pretest. Literalmente eso es todo lo que mencionan en la guía del tromboembolismo pulmonar. Y si ustedes saben algo del TEP o si ustedes han leído al respecto, saben que eso no es ni el 10% de lo que uno debe saber de la enfermedad. Es literalmente un abrebocas a la enfermedad. Entonces yo sí me pregunto cuál es la utilidad de meter esos mensajes como aquí y allá, de como esos abrebocas. Puede que a alguien le sirva, puede que no, pues eso lo dejo a su juicio. Pero lo que sí quiero dejar fundamentalmente claro, y es lo que nos vamos a enfocar en este video, es que la guía, más que dolor torácico, es un dolor torácico posiblemente coronario. Ese es el enfoque de esta guía. ¿Listo? Entonces, con eso, la guía lo primero que hace es dividir al dolor. Ellos dicen, cuando usted está enfocando a un paciente con dolor, probablemente la primera pregunta, la primera cosa que en su mente le va a ayudar a orientar a este paciente es responder si es un dolor agudo o es un dolor crónico. ¿Por qué? Porque si es un dolor agudo, usted va a tener una serie de diferenciales distintos a los del dolor crónico. Y más allá de eso, va a tener una serie de diferenciales que en general orientan o que tienen la posibilidad de letalidad mucho más viva que lo que tiene el dolor crónico. El dolor crónico también tiene ese riesgo de ser letal para el paciente, matarlo, pero el dolor agudo es fundamentalmente el que nos preocupa, el que nosotros estamos pensando que existe la posibilidad de que haya una enfermedad que este paciente lo vaya a matar en el término de 24 a 32 horas, a 72 horas. Entonces, eso es como realmente el problema, y esa es la razón por la que este dolor se orienta de una manera distinta al de este. Bien, entonces comenzamos hablando un poquito de ese enfoque, del enfoque del dolor agudo. Y lo primero que ellos hacen, o lo primero que me parece fundamental tener en cuenta para enfocar el dolor agudo, es, bueno, saber a qué me estoy enfrentando, cuáles son las posibilidades. Entonces ellos les dan esta tabla. Esta tabla básicamente resume cuáles son las 10 causas más frecuentes de dolor torácico en un departamento de urgencias, dependiendo del grupo etario. Ustedes tienen desde los 18 hasta los 44 años, y de ahí van subiendo hasta el grupo de los de más de 80 años. Y dos puntos fundamentales quiero resaltar aquí. Primer punto fundamental. Ustedes se van a dar cuenta que la causa más frecuente en todos los grupos etarios es un dolor que es no específico, que es esta gráfica grande que vemos aquí azul de todas. Es un dolor que le hacemos un montón de pruebas, al final no terminamos encontrando nada. Esto perfectamente podría ser un mal diagnóstico de otras patologías, pero al final de cuentas, esas patologías la gran mayoría suele resolver y por eso quedan sin diagnóstico. Entonces es un dolor no específico que generalmente no va a afectar la vida del paciente, simplemente es molesto y ya. Entonces, ¿cuál es su trabajo? Su trabajo es diferenciar ese dolor no específico de todas las demás causas que sí ponen en peligro la vida de su paciente. Y aquí hay algunas. Entonces, si usted se fija en los que son mayores de 45 años en adelante, en general la patología coronaria suele ser la segunda causa más frecuente. Y aquí hay dos tipos. Está la patología coronaria estable, la que tiene brotes de dolor torácico, y algunos pueden ser lo suficientemente severos para que el paciente acuda a urgencias, que ellos lo ponen aquí en naranja. Lo ponen aquí, lo ponen aquí.
Y también ya está el síndrome coronario agudo, puntualmente el infarto agudo de miocardio, que es cuando esa aterosclerosis coronaria es lo suficientemente severa que genera cambios irreversibles en el miocardio y el miocardio se termina muriendo. Es el infarto de miocardio que está aquí. ¿Listo? El punto clave a resaltar aquí es que fíjense que ambas sumadas casi siempre nunca dan más del 10% de las causas. Entonces, de entrada, la probabilidad de que su paciente tenga un síndrome coronario agudo o algo relacionado a enfermedad coronaria no es muy alta, es menos del 10%. Por eso todo el mundo, y si usted suma aquí el resto de las cosas, siempre menciona que las causas más frecuentes del dolor torácico no son cardíacas. Y esto simplemente refuerza eso. Pero entonces, como yo les decía, su trabajo es saber diferenciar esas causas del dolor que es posiblemente cardíaco. Y eso es lo que la guía se enfoca. ¿Usted cómo va a hacer eso? Bueno, la guía a través de 3 algoritmos distintos le dice exactamente el mismo mensaje. Y es que usted se va a valer de historia clínica, examen físico, electrocardiograma. ¿Sí? Y aquí eso es otras cosas que me pareció curiosas de la guía. La guía a veces se vuelve redundante y dice el mismo mensaje de 7 maneras distintas. Entonces aquí simplemente les estoy reforzando eso. Miren como estos 3 algoritmos, 1, 2 y 3, dicen exactamente lo mismo. Usted obtiene historia clínica, examen físico, electrocardiograma. Usted puede considerarlo casi como su combo 1. Combo 1, ellos sí aclaran una cosa, y eso aquí lo voy a mencionar, es que si usted está enfrentando a un paciente y ese paciente usted está segurísimo que tiene un dolor torácico que no es cardíaco, póngale que no sé, usted dice yo apuesto mi casa a que ese paciente tiene una neumonía y que no se está infartando, no tiene nada cardíaco, no necesito un electrocardiograma, perfecto, no, esto no es obligatorio, usted no necesariamente tiene que pedir el electrocardiograma a todo el mundo que pasa por urgencias con un dolor torácico. Pero en general, a menos de que usted esté seguro, sí pida su electro. ¿Listo? Y aquí está la recomendación que les decía, de que si está seguro que es otra cosa, pues no tiene que pedirlo. Bien. Entonces, ¿qué hace la guía después? ¿O qué es lo siguiente que uno tiene que tener en cuenta? Bueno, la guía después le dedica una gran cantidad de tablas y gráficas a explicarle usted en general a través de esa historia clínica, ese examen físico y ese electrocardiograma, cómo puede pensar o cómo puede clasificar a su paciente, cómo puede generar como un diagnóstico diferencial, cómo puede orientarlo a decir, esto puede ser una pericarditis, esto puede ser otra cosa por aquí o por allá. Entonces bueno, dan varias tablas. La primera tabla que dan, o la primera que me parece como importante tener en cuenta aquí, es como los diagnósticos diferenciales. Fíjense que ellos los descomponen en respiratorios, gastrointestinales, de la pared torácica, psicológicos y otros, ¿cierto? Y después ellos les dan 2 tablitas, que aquí ustedes las pueden acceder, que son las tablas 3 y 4. Yo les dejo la guía a propósito abajo para que la descarguen y pues vean esto como en Full HD, que les dicen que las características clínicas, tanto a la historia clínica como al examen físico, que orientan hacia una serie de enfermedades u otras. Hacen lo mismo aquí con los descriptores clínicos de que si el paciente dice que el dolor es así o así, yo me oriento a que es con una mayor probabilidad isquémica o menor probabilidad isquémica. Y finalmente hacen lo mismo con el electrocardiograma, que me orienta a enfermedades como pericarditis versus otras enfermedades como infartos, ¿cierto? Yo no voy a hacer mucho énfasis en esto, ¿sí? Yo no voy a hacer mucho énfasis en esto principalmente porque si nos dedicáramos a descomponer estas tablas una por una de manera comprensiva, la revisión se vuelve de 1 hora extra y pues eso no es la idea. Entonces, lo que yo les propongo es lo siguiente. 1, si ustedes ya saben esto y simplemente lo quieren repasar, pues la guía está abajo, repasen así rapidito. Y si ustedes todavía no dominan esto, lo que yo les recomiendo es que no lo aprendan así. Porque aprender por tablas, aprender como una lista de cosas, eso nunca realmente se adhiere al conocimiento. Vamos a hacer un taller, pronto creo que lo estamos librando la próxima semana, donde cogemos casito por casito. Les damos un caso de pericarditis, un caso de síndrome coronario agudo, de síndrome aórtico. Y enseñamos lo básico de uno cómo piensa que esto puede ser un síndrome coronario agudo o otra cosa y cómo los orienta, como la orientación básica del dolor torácico. ¿Listo? Esténse pendientes de eso. Por ahora yo voy a continuar. Y el mensaje que sí quiero quedar fundamental, que ya me voy a enfocar ahorita, es no tan todos los demás dolores torácicos, sino el enfoque de la guía, que es el posible síndrome coronario. Ese va a ser eso va a ser lo que yo me voy a enfocar hoy, ¿cierto? ¿Por qué? Porque lo que yo les decía, la guía fundamentalmente lo que hace es que ellos dan un algoritmo, ellos les dicen usted hace el combo 1, que ya dijimos, y después usted clasifica como mentalmente a su paciente en causas obviamente no cardíacas, todo lo pulmonar, esofágico, etcétera, causas cardíacas no isquémicas, obvias, cosas como pericarditis, síndrome aórtico y el posible síndrome coronario agudo. Y de aquí en adelante ellos se dedican a hablar exclusivamente de esto.
Entonces vamos a responder esta pregunta. ¿Qué carajos es un posible síndrome coronario agudo? ¿Uno cómo responde a esa pregunta? Y es sencillo, es con esto. Entonces, esta es la tabla de resumen de todo lo que dice la guía de lo que es un dolor isquémico o posiblemente isquémico. ¿Listo? Entonces, primer punto, es un dolor, disconfort, malestar, presión, disnea o cansancio. Y eso, yo sé que es un montón de palabras, pero eso es importante. Y ese en realidad es el primero de los mensajes claves de la guía. Y es que el dolor no es dolor. El dolor no es solo un signo. Ellos como que cambiaron la definición del dolor torácico y pasaron de que sea un síntoma, algo que el paciente me llega aquí, a que sea más un síndrome. Si ustedes están familiarizados con la nomenclatura, un síndrome es un conjunto de signos y síntomas. Y eso es exactamente lo que ellos están proponiendo que se haga con el dolor torácico aquí. Que el dolor torácico no sea simplemente, yo no piense que el paciente tiene dolor torácico solamente cuando me dice tengo dolor, sino que piense cuando me diga que tengo dolor, que siento presión, que siento como apretado, disconfort, molestia. Y no solo en el tórax, que sea también en los hombros, en los brazos, en el cuello, en la espalda, en el abdomen superior, en la mandíbula y también, y ustedes que incluyan ahí, disnea y fatiga. Todo eso es dolor torácico. Yo sé que eso suena paradójico, pero eso es uno de los puntos claves que ellos hicieron. Ellos redefinieron el dolor torácico no como un síntoma, sino como un síndrome. Bien. Entonces, por eso yo puse todo eso aquí. Dolor, disconfort, malestar, presión, disnea o cansancio. Cuando lo escriben como dolor o como presión, usualmente el sitio en el que lo van a escribir es precordiales, en todo el centro del tórax, que también ustedes pueden encontrar la nomenclatura retroesternal, que hace al final de cuentas el mismo lugar, o central. La característica del dolor es clásicamente opresivo, como si alguien se lo estuviera sentando encima o oprimiendo al paciente, o apretado. Algunos pacientes lo describen así. Se asocia a estrés o ejercicio. Eso no quiere decir que siempre ocurra el estrés o ejercicio, pero cuando hacen estrés o ejercicio, el dolor empeora. Y se irradia clásicamente a brazos, especialmente al brazo izquierdo, aunque puede irradiarse a tanto el derecho como a ambos brazos o a mandíbula. Entonces, si usted tiene un paciente que tiene esta presentación de aquí, no hay pierde, es un dolor isquémico, ¿sí? Usted no tiene que perderlo, usted no puede fallarle a ese paciente tiene un dolor que es muy sugestivo de un síndrome coronario agudo. Pero lo que la guía enfatiza es que variaciones de lo anterior también pueden ser un dolor posiblemente isquémico. Yo enfaticé mucho esta palabra. Entonces, si usted tiene un paciente que no tiene todas las características, pero tiene 3 de esas, también puede ser un dolor. Y mientras menos tenga, pues menos es la probabilidad. Mientras más tenga, más es la probabilidad. Y lo último que ellos enfatizan es que aunque usted no tenga esas características, si usted tiene el paciente apropiado, en los que sabemos que presentan de manera distinta, aún así usted debe considerar que puede ser un dolor posiblemente isquémico. Entonces, ¿cuáles son esos pacientes y cuáles son esos síntomas? Primero, los pacientes son mujeres, aquí lo voy a subrayar. Entonces están mujeres, diabéticos y ancianos. Ellos dicen esos 3. Yo les añado el cuarto, que eso es la literatura soporta que ellos también presentan así, son los pacientes con insuficiencia renal. Ellos también se conoce que presentan de maneras atípicas, aunque ya les voy a contar que esa palabra medio se quitó. Pero entonces sí, ellos presentan diferente. ¿Y cómo pueden presentar? Solo con disnea, perfectamente, náusea y vómito, mareo, confusión, delirio, el delirio puntualmente en los pacientes ancianos, o síncope. ¿Listo? Entonces, si ustedes tienen alguno de estos grupos de pacientes, consideren cuando presentan así, oiga, de pronto tiene un síndrome coronario agudo. Listo, estén ahí pendientes. Entonces, nosotros, si ustedes han leído algo en la literatura previa del dolor torácico, probablemente se han encontrado de que nosotros, una manera en la que intentamos organizar todo este reguero de síntomas fue con una clasificación de la angina. A propósito de angina, es dolor torácico de origen coronario. Esa es la definición de angina. Y nosotros intentamos cómo estratificarlo. Nosotros decimos hay pacientes que presentan de una manera típica, que presentan con 3 características clásicas, que son un dolor así opresivo en todo el centro, que se irradia, eso es la primera característica, que se precipita o se empeora con el dolor, con el estrés, y que se alivia con nitratos. Si tenía 3 de esas 3, era una angina típica, 2 de esas 3 atípica, y si no tenía una o ninguna, era un dolor no anginal. Bueno, una de las cosas que hace esta guía es decir, bueno, esta clasificación no la vamos a usar más, ¿listo? Y como el punto que ellos se cogen es de esto, de la angina atípica. Y aquí les puse como el quote directo. Ellos dicen, el dolor torácico no se debería describir como atípico.
¿Listo? Y la razón por la que ellos dicen es que simplemente no ayuda a clasificar el dolor torácico como atípico porque puede ser mal interpretado, no orienta hacia yo que debería ser con ese dolor. Y lo mismo, puede confundir a las personas. Aquí lo otro que yo les puse, que esto sí se conoce desde hace rato, es que este tercer criterio del alivio con nitratos es un criterio que está mandado a recoger, es sumamente inespecífico. Múltiples trastornos mejoran con nitratos, por ejemplo los espasmos esofágicos que causan dolor torácico mejoran con nitratos, entonces pues no nos orienta realmente mucho en ese caso. Pero sí, uno de los golpes grandes que hace esta guía es ese. Ellos dicen esta clasificación de típico, atípico y no cardíaco, olvídela, y nosotros le proponemos una mejor, que es no cardíaco. Entonces ese paciente que usted está seguro que tiene es una neumonía, algo pulmonar o algo gastrointestinal, algo que no es cardíaco. Luego el paciente que es cardíaco, el paciente que usted está seguro, y luego el paciente que es posiblemente cardíaco, ¿cierto? Ellos hablan de esa nomenclatura, sin embargo, la nomenclatura con la que realmente utilicen en sus algoritmos, que es la que yo les había puesto por aquí, es esta. Ellos hablan de un dolor que es obviamente no cardíaco, obviamente cardíaco, pero no isquémico, que es esta de aquí, y la que es posible isquémico o un posible síndrome coronario agudo. Y como yo les estaba contando, esta realmente es la que nos vamos a concentrar de ahora en adelante. Entonces bajemos aquí para hablar uno qué hace con el paciente que tiene un posible síndrome coronario agudo. Entonces ellos tienen esta gráfica. Aquí acuérdense simplemente como para que ustedes, en caso que digan como, bueno, ¿dónde sale el electrocardiograma? Acuérdense que el electrocardiograma usted ya lo debió tomar. En caso que usted no lo haya tomado, pues el primer paso aquí debería ser tome su electrocardiograma, ¿cierto? Pero vamos a asumir que usted ya tomó eso. Entonces usted tiene el paciente con posible síndrome coronario agudo. ¿Qué es lo que va a hacer? Sencillo, va a hacer dos cosas. Va a pedir una troponina, ¿cierto? Y va a utilizar lo que ellos llaman un Clinical Decision Pathways, ¿cierto? Que en español traduce algo así como vías de decisión clínica, que en resumen son escalas. Ahorita les cuento cuáles son esas escalas, pero usted va a hacer eso, ¿listo? En cuanto a la troponina, un comentario breve, ellos sí mencionan y lo reenfatizan un montón, es que la troponina preferida, que usted la tiene, la debería pedir, es la troponina de alta sensibilidad, ¿listo? Porque como dice el nombre, tiene una sensibilidad mayor, se detectan mucho más rápido, con mucha mayor certeza, y permite tomar decisiones no solo más acertadas, más confiables, sino también mucho más rápido. Entonces los algoritmos actuales, usted prácticamente en un par de horas puede estar sacando a su paciente si todo sale apropiado. Pero esto es como una de las utilidades. Le permite tomar decisiones rápido. ¿Listo? Entonces, tomando en cuenta ambas cosas, las vías de decisión, lo que les decía, las escalas y la troponina, usted va a clasificar a su paciente en tres grupos, ¿cierto? Ya le cuento cómo se hace eso exactamente, pero usted va a clasificar en tres grupos. Un grupo de bajo riesgo, un grupo de riesgo intermedio y un grupo de alto riesgo. Y aquí esas de las cosas chéveres de esta guía, como que facilitan mucho el enfoque de sus pacientes. El paciente de bajo riesgo sabemos que no necesita ningún otro examen. Es decir, usted encuentra a su paciente de bajo riesgo. ¿Qué es lo que hace? Salida. Nada más. Usted puede continuar estudios de manera ambulatoria, ya con más tiempo. No quiere decir que, no quiere decir que usted va a parar ahí. Usted también va a considerar diagnósticos diferenciales. Sin embargo, en cuanto a la parte cardíaca e isquémica concierne, ese paciente usted no tiene que hacer absolutamente nada más en el servicio de urgencias. ¿Listo? No necesita hacerle absolutamente nada más. Entonces, punto clave de la guía. Paciente bajo riesgo, salida. Paciente alto riesgo, que es como el otro extremo, ¿usted qué es lo que le va a hacer? Lo va a llevar directamente a cateterismo para que le hagan una coronariografía, ¿cierto? Una angiografía de los coronarios, porque tiene una alta posibilidad de que haya que intervenirlo, poner un stent o algo por el estilo. ¿Quién entra aquí? Uno, pues los pacientes que usted va que usted calculándoles las escalas y la troponina lo lleven ahí. Pero casi que hay unos pacientes que automáticamente entran ahí. Primer paciente que automáticamente entra ahí son los pacientes que tienen un STEMI, un infarto con elevación del ST. Ese paciente automáticamente se va para acá, ¿cierto? La gran mayoría de los no STEMI también entran automáticamente para acá. ¿Listo? No necesariamente tan rápido, pero casi que la gran mayoría terminan ahí también eventualmente. Y de resto, la guía y las escalas que ya veremos en un segundo lo van a orientar, que cuando le dan alto riesgo, pues usted ya sabe, me voy para allá para angiografía. Los que no están ni en bajo riesgo ni en alto riesgo se clasifican con un riesgo intermedio, y estos pacientes, la gran mayoría de veces, lo que yo voy a hacer es pedirle otra prueba, y dependiendo de esa prueba le voy a dar o alta, o lo voy a llevar a coronariografía, o le voy a hacer otra cosa, ¿listo? Como por ejemplo manejo médico, etc.
Bien. Entonces, con eso claro, pasemos a hablar un poquito de esto, de estas escalas, lo que yo les decía de los Clinical Decision Pathways, las escalas o las vías de clasificación o las vías de decisión clínicas son exactamente estas. Entonces la guía pone esta tablita que está muy buena, es un resumen como como la evidencia de todas estas vías o todas estas escalas. Y ustedes se pueden dar cuenta que son varias. Está el HEART, voy a subrayar esto en vez de... Está el HEART, el EDAX, el ADAPT, el NOTR y unas de la Sociedad Europea de Cardiología, la del 2020 y la del 2016 que tiene ahí como un mix con el GRACE. Bien, entonces quiero que se fije varias cosas. Uno, usted técnicamente, según la guía, puede utilizar la que usted quiera, porque todas están validadas. Todas miran cosas muy similares. Entonces aquí le voy a dar un poquito de zoom. Y miren que todas miran cosas extremadamente similares. Todas miran partes de la historia clínica, la edad, el sexo, los factores de riesgo, hallazgos del electrocardiograma, el hallazgo de la troponina. Algunos cambian las horas, pero en general hallazgo de la troponina. Entonces todos miran esa serie de... algunos que miran otras cosas, como por ejemplo la presencia de paro cardíaco, solo mira el GRACE, el KILIP, bien, pero en general miran esa serie de cosas. Todas se consiguen en internet. Entonces, si usted pone, por ejemplo, no sé, pone Heart Pathway o Heart, pone MD-Calc, usted simplemente llega, pone todas las cosas de su paciente y le bota automáticamente un número. Y de acuerdo a cuál es ese número, usted va a clasificar, como le estábamos contando ahorita, a su paciente en bajo riesgo. Qué pena, aquí un segundo. Bajo riesgo, riesgo intermedio o riesgo alto. ¿Listo? Y aquí usted puede meterse ya por su cuenta a esta tabla y mirarla ya más de cercanía para ver cómo todo, pero si usted se da cuenta, todos tienen un excelente rendimiento. Fíjense que la sensibilidad es virtualmente mayor al 97% en todas. Ya estas de aquí, estas primeras 4 son un poquito más sensibles, tienen un poquito mejor rendimiento, están un poquito mejor adaptadas. En mi experiencia, la que yo más he utilizado es el HEART. El HEART, por ejemplo, está validada en varios centros hospitalarios de Colombia, como la Fundación Cardioinfantil. Entonces, al final de cuentas, usted va a utilizar con la que más cómodo esté, pero todas son muy buenas. ¿Listo? Entonces, lo que yo les decía, usted hace esta escala del riesgo con la troponina y con su escala y va a clasificar al paciente en 3 grupos. Espero que haya quedado claro que el de bajo riesgo, hasta ahí va. El de alto riesgo directamente a cateterismo, y el de riesgo intermedio es donde la cosa se complica, porque el de riesgo intermedio hay que decidir qué le voy a hacer. Entonces, yo les voy a mostrar cuáles son los algoritmos que propone la guía que usted tenga en cuenta para guiar al paciente con riesgo intermedio, que son estos de aquí. Son estos. Son un poco intimidantes, fíjense que son bastante grandes. Yo les voy a explicar tal cual la guía quiere que ustedes se los aprendan, y después les voy a mostrar una manera mucho más sencilla de acordarse de ellos. ¿Listo? Entonces aquí comencemos con el paciente. Bueno, me voy a volver, qué pena. La primera cosa que usted tiene que saber para irse hacia un algoritmo u otro es responderse a la pregunta de si su paciente tiene o no enfermedad coronaria. Si su paciente tiene enfermedad coronaria, usted se va con el algoritmo de aquí. Si no tiene enfermedad coronaria, se va con el algoritmo de acá. Pero aquí, ojo, porque ellos hicieron otra de las cosas, otro de los cambios grandes que hizo esta guía es que redefinió lo que es una enfermedad coronaria. Antes nosotros decíamos que una enfermedad coronaria era todo paciente que tiene una estenosis en un vaso principal mayor al 50%. Es una sobresimplificación, pero más o menos era la idea. Y los que eran menores de 50%, pues no les hacíamos nada. Ellos dijeron no. Lo que pasa es que los pacientes que tienen una estenosis menor del 50%, entre el 1 y el 49%, también tienen una enfermedad coronaria. ¿Sí? No sabemos si se benefician de tratamiento o no, para eso hay falta hacer más pruebas y eso, pero vamos a decir que ellos también tienen una enfermedad coronaria, porque hemos visto que si nosotros lo seguimos sobre el tiempo, ellos tienen peores desenlaces que los pacientes que no tienen esos hallazgos de estenosis. Entonces los vamos a llamar pacientes con enfermedad coronaria, pero para poder diferenciarlos, a los que tienen más de 50, lo que antes era la enfermedad coronaria normal, de los que tienen menos, a los que tienen menos de 50% los vamos a llamar enfermedad coronaria no obstructiva. ¿Listo? Lo vamos a meter en el mismo sándwich de los pacientes con enfermedad coronaria. Eso fue un cambio grande, ¿listo? Bastante importante. Entonces, si usted tiene algún grado de estenosis de sus coronarias, usted lo van a meter en el algoritmo de la derecha, y si no, lo van a meter en el algoritmo de la izquierda. Entonces, comenzamos con el de la izquierda. Paciente sin enfermedad coronaria conocida. ¿Usted qué es lo primero que va a hacer según este algoritmo? Le va a preguntar a su paciente si le han hecho pruebas previas. Y aquí pruebas previas, aquí se refiere a pruebas previas recientes, hace menos de 1 a 2 años. ¿Listo?
un año para pruebas de estrés, pruebas funcionales donde buscan la isquemia, o 2 años para pruebas anatómicas, pruebas donde como tal ven las coronarias, ¿listo? Pero 1 a 2 años. Entonces digamos que su paciente le dice, sí, hace un año me hicieron una prueba de estrés. Entonces usted dice, ok, me voy por el lado que tiene sí. Entonces usted, hagámosle un poquito de zoom aquí para que veamos esto. ¿Listo? Entonces su paciente le dijo que sí. Permítanme borrar esto un segundo acá. Listo. Entonces su paciente le dijo que sí. Entonces, ¿cuál fue el resultado? Si el resultado fue negativo, tuvo una prueba anatómica hace menos de 2 años, una prueba de estrés negativa hace menos de un año, usted le puede dar alta. Ese paciente lo más probable es que en términos de 1 a 2 años con una prueba negativa no haya progresado en tan poco tiempo a tener una enfermedad coronaria lo suficientemente significativa para causar un síndrome coronario agudo. Casi que imposible, por eso usted le va a dar alta. Los pacientes con que tienen prueba inconclusa o levemente anormal, y fíjense que aquí la nomenclatura cambia. Aquí se incluyeron tanto las pruebas negativas anatómicas y funcionales, las de estrés. Aquí y acá solo se van a incluir las de estrés. Por eso es que el punto de corte es 1 año. Entonces, su paciente hace menos de 1 año le hicieron una prueba de estrés y salió o inconclusa o levemente anormal, usted le va a realizar un TAC coronario. TAC coronario le va a permitir ver las coronarias y de acuerdo a eso usted va a decidir. Pero si el paciente hace menos de 1 año le tomaron una prueba de estrés y salió con lo que ellos llaman isquemia moderada a severa, ustedes van a ver bastante frecuente esta palabra, isquemia moderada a severa, que es como el peor hallazgo que uno puede tener en estos casos, la probabilidad de que ese paciente actualmente ese dolor sea por causa coronaria es bastante alta, bastante probable que haya que intervenirlo, entonces usted lo va a mandar directamente a coronariografía. Bien, concentrémonos entonces, esta parte espero que haya quedado clara, es también, concentrémonos en el paciente que tiene una prueba de estrés inconclusa o levemente anormal. Entonces ya dijimos que ese paciente usted le pide un TAC coronario, ¿cierto? Ese TAC coronario, dependiendo de los hallazgos, usted va a decidir qué hacer. Si sale una estenosis menor del 50%, usted dice, bueno, no, pues es una enfermedad coronaria no obstructiva, que ya dijimos que ellos cambiaron la nomenclatura, ¿listo? Si sale negativa, también le va a dar alta. Pero si sale menos del 50%, también le va a dar alta. Porque una de las cosas que sí es fundamental, que medio lo mencioné, pero que es sumamente importante dejar en cuenta, al ellos redefinir la enfermedad coronaria, no están diciendo que los pacientes con menos del 50% se tengan que tratar con medicamentos para pacientes con enfermedad coronaria. Lo que ellos quieren decir es que se refuerce las medidas preventivas. Entonces ya sea que usted le salga menos de 50% o negativo, igual usted va a hacer lo mismo, reforzar medidas preventivas y darle de alta al paciente. Entonces si es un TAC coronario y le salió menos de 50%, salida con medidas preventivas. Si le salió inconcluso, le salió una enfermedad ya coronaria obstructiva más del 50%, usted tiene varias opciones. Entonces vámonos al otro extremo, a la derecha, para ver cómo la opción más severa. Si en esa enfermedad coronaria obstructiva le salieron hallazgos de alto riesgo o tiene una angina que es muy frecuente, usted se va a ir directamente, aquí le voy a quitar un poquito de zoom, usted se va a ir directamente a coronariografía. Directamente. Que definamos eso de una vez. ¿Cuáles son esos hallazgos de alto riesgo? Entonces son dos. Que usted tiene una estenosis mayor del 50% del tronco de la coronaria izquierda. ¿Sí? De la arteria que básicamente le da el oxígeno y los nutrientes a la gran mayoría del ventrículo. Entonces si usted tiene una enfermedad del tronco grave, es un hallazgo de alto riesgo, sería prudente mandarlo directamente a coronariografía. Pero si usted tiene una enfermedad de 3 vasos, lo que ellos llaman enfermedad multivaso, con estenosis mayor al 70%, también es indicación para que usted se vaya por aquí. ¿Listo? Sea cual sea de las dos, usted va a terminar en el mismo lugar. Pero esto es fundamental. Acuérdense de estas definiciones de hallazgos de alto riesgo o enfermedad coronaria de alto riesgo. O pues el último, que es angina frecuente. Pero eso no es un hallazgo de alto riesgo, simplemente es una indicación por síntomas. ¿Listo? Entonces, si usted en su paciente que tenía enfermedad obstructiva menor al 50% tiene alguna de esas cosas, enfermedad coronaria. Si no, usted tiene dos posibilidades. Lo tratan de manera médica y ya. Usted comienza el tratamiento de paciente con enfermedad coronaria, que a propósito tenemos un video donde ya explicamos ese tratamiento, donde revisamos básicamente la guía del síndrome coronario crónico de los europeos. Entonces ahí explicamos eso muy bien. Pero usted tiene otra posibilidad, y es que si le salió un hallazgo obstructivo, usted puede complementar el estudio y ver cuál es el impacto hemodinámico
o isquémico de esa obstrucción. Y eso lo puede hacer a través de complementar con una prueba de estrés o de realizar lo que se llama una reserva de flujo fraccional o reserva de flujo coronario a través de tomografía. ¿Listo? Es una tecnología bastante nueva. Hasta donde yo tengo entendido, en Colombia ni siquiera está disponible. En Estados Unidos está disponible en muy pocos sitios. Pero les voy a explicar brevemente qué es. Ustedes van a escuchar esto en muchas partes, que es la reserva de flujo coronario. La reserva de flujo coronario básicamente es una medida que les compara la arteria normal de un paciente con una arteria patológica. Entonces ellos dicen, digamos que nuestra arteria patológica normal tiene un flujo de 1. Pongámosle 1 para que sea fácil de medir. 1 litro, X. Entonces tiene 1. ¿Listo? Yo voy a coger ese número y voy a dividir al número de una arteria patológica, que no tiene un flujo de 1, sino que tiene un flujo de 0,9, por ejemplo. 0,9 sobre 1, ¿cuánto da? Pues 0,9, ¿cierto? Entonces, este es el índice. Este es el mismo número de la reserva de flujo coronario, la reserva de flujo fraccional. Y lo que nos hemos dado cuenta es que cuando este número cae menor de 0,8, hay un impacto hemodinámico significativo. ¿Sí? Un impacto hemodinámico significativo. Aquí usualmente hay indicación de revascularizar, o por lo menos de llevarlo a angiografía coronaria. Entonces, nosotros usualmente para hacer esto teníamos que llegar a un cateterismo y medir cómo estaba ocurriendo el flujo antes y después de la estenosis y calcular esto. Pero ahora con una tecnología nueva nosotros podemos tomar un TAC coronario, ver el corazón así en una tomografía y simular a través de pruebas de simulación en el computador cómo sería el flujo a través del sistema coronario y estimar eso. Y al final eso termina llamándose FFRCT. ¿Listo? Fractional Flow Reserve Coronary Tomography. ¿Sí? Que es reserva de flujo fraccional en tomografía. Bien. Entonces, con eso dicho, habíamos dicho, usted tiene dos opciones. O va directamente a tratamiento médico o estima la presencia ya sea de isquemia con pruebas de estrés o la presencia de un impacto hemodinámico con la reserva de flujo fraccional. ¿Cómo decide cuál hacer? Fundamentalmente con dos cosas. Uno, la frecuencia de síntomas. Si sus síntomas son muy frecuentes, usted va a tender a irse hacia aquí, a ver el impacto hemodinámico de la lesión para ver si vale la pena llevar la coronariografía o no. Si sus síntomas son infrecuentes y usted no le ve indicación, usted perfectamente puede tratar de manera médica y ya. Y lo otro que ellos refuerzan un montón es decisión compartida con el paciente. Entonces usted le muestra las tablas, usted le muestra la probabilidad del paciente de que tenga una enfermedad de 3 vasos o de coronaria principal. Usted habla con él, le explica las cosas y conjuntamente deciden hacia dónde se van, porque ambas opciones son viables. En caso de que salga que no hay isquemia ni moderada severa, que ya en un segundo les cuento que eso es isquemia moderada severa, o un flujo fraccional menor al 0,8. Si no hay nada de eso, no hay hallazgos de alto riesgo, pues usted simplemente trata de manera médica, que esto a propósito significa GDMT, creo que es Goal Directed Medical Therapy. Entonces, terapia médica dirigida a una meta. Puntualmente, terapia médica. Y si le salen hallazgos de isquemia moderada severa o impacto hemodinámico, pues ya sabemos, usted se va directamente a coronariografía. ¿Listo? Eso fue en el paciente que tenía estudios previos. Digamos que su paciente no tenía ningún estudio previo. ¿Usted qué hace ahí? Se va por la vía del no. Entonces en la vía del no le dicen que usted tiene dos opciones. Puede pedir una prueba de estrés. ¿Listo? Que piense que hay un montón de pruebas de estrés. Sí, aquí la idea del video no es decir todas, pero las pruebas de estrés básicamente buscan la presencia de isquemia. Las pruebas anatómicas, que por ejemplo un TAC coronario es una prueba anatómica, buscan la presencia de estenosis. Esta busca isquemia, esta busca estenosis, que son como dos componentes de las enfermedades coronarias. Hay muchas, la puedo ver por hallazgos electrocardiográficos, por cardioresonancia, por ecocardiografía, por PET o por SPECT. Lo puedo hacer con ejercicio o con estrés farmacológico. Los puedo hacer de múltiples formas. Si quieren que hagamos un video de pruebas como de estrés, lo podemos hacer. Pero por ahora, digamos que usted en el paciente que no ha tenido absolutamente nada antes, usted tiene ambas opciones y ambas tienen buena evidencia. ¿Listo? Entonces digamos que usted por alguna y una cosa antes de continuar, la manera en la que usted decide cuál hacer está resumida en estas cajitas de acá. Entonces aquí ellos les comentan varias cosas. Esta tabla de acá, que no la voy a revisar en su complejidad, en su totalidad, habla de todas las contraindicaciones, ¿sí? de todas las razones por las que usted, por ejemplo, no podría hacer
un electrocardiograma o una prueba de estrés nuclear, etcétera, etcétera. ¿Listo? Entonces, pues si usted está contraindicado algún examen, pues no lo va a utilizar. Y esta tabla de acá le va por como hace un recorrido de los diferentes factores que le hacen irse hacia una prueba o hacia la otra. No les voy a explicar esta tabla como tal, les voy a explicar una versión resumida que pues ya les comentaré en un segundo. Pero usted básicamente se guía tanto por las contraindicaciones como por esta tabla para decidir por qué lado se va. ¿Listo? Entonces, digamos que usted se fue por el lado de la prueba de estrés. Usted le hizo una prueba de estrés al paciente. ¿Cómo fueron los resultados? Si fueron negativos y levemente anormales, alta. Si fueron isquemia moderada severa, usted coronariografía invasiva. Y fíjese que si ustedes están fijando ya estamos viendo un patrón. Cada vez que usted ve esto, usted se va para aquí. Y si es una prueba inconclusa, pues usted se va a un TAC coronario. Algo parecido a lo que estaba pasando aquí. Fíjense, estenosis no conclusiva, usted se fue a una prueba funcional, a una prueba de estrés. Entonces, ya fíjense que ya comenzamos a ver patrones. Y eso es precisamente la razón por la que yo ahorita les voy a mostrar una manera fácil de acordarse de esto. Pero digamos que usted no comenzó con una prueba de estrés, sino comenzó con un TAC coronario. Bueno, vamos a los hallazgos. Estenosis menor al 50%, dele de alta y mejore prevención del paciente. Digamos que usted encontró estenosis mayor al 50%, es decir, enfermedad coronaria. Mire a ver si tiene factores de alto riesgo, que es lo que ya dijimos. Estenosis mayor al 50% en tronco o de 3 vasos, mayor al 70%. Si sí, váyase a coronariografía. Si no, puede decidir ya sea tratamiento médico o impacto hemodinámico o isquémico. Acuérdese que usted decide eso de acuerdo a frecuencia de síntomas y preferencia del paciente. Bien, ¿qué más? Y el resto lo mismo. En la inconclusa usted generalmente va a irse para aquí. De acuerdo a esto, si le sale que no hay impacto ni isquémico ni hemodinámico, tratamiento, y si le sale que sí, pues coronariografía. ¿Listo? Ese es del paciente, todo lo que vamos a hablar, ese algoritmo tan gigante es del paciente sin enfermedad coronaria. Veamos rápidamente ahora el paciente con enfermedad coronaria. Entonces, lo primero que ellos le dicen aquí, voy a hacer un poquito zoom, es existe la opción, como este paciente ya tiene enfermedad coronaria diagnosticada, usted tiene la opción simplemente de ver si tiene una terapia médica adecuada. Eso aplica puntualmente a este paciente o aplica especialmente a este paciente. Si tiene una terapia médica adecuada, primero, y si no, pues optimice eso primero y haga las pruebas después, porque eso pasa muchas veces. Yo comienzo a hacerle un montón de pruebas y al final de cuentas lo que le faltaba era mejorar el manejo médico. Bien, entonces está esa opción. Si no está, pero digamos que usted no va a hacer eso. Digamos que el manejo médico sí está bien hecho. Bueno, aquí ellos lo dividen básicamente en los pacientes que tienen una estenosis menor al 50% y mayor al 50%. Si menor al 50%, ¿usted qué va a hacer? TAC coronario o prueba de estrés. De nuevo, tiene ambas opciones. Fíjense que ustedes si tenían un TAC coronario aquí, o sea, si ustedes tenían una estenosis menor al 50% ya documentada, probablemente ya tenían uno de estos hecho. Porque al final de cuentas, de alguna forma tuvieron que diagnosticar esto. Ya tiene una prueba anatómica. Entonces aquí el TAC coronario le sirve para ver el progreso de esa enfermedad coronaria. Si no cambió, sigue estando menor al 50%, pues dele alta y ya. ¿Sí? Pero si sí progresó, si ya es una enfermedad coronaria manifiesta como tal, o lo que llaman enfermedad coronaria obstructiva, ahí usted tiene dos opciones. De nuevo, usted puede pasar directamente a tratamiento médico, o si los síntomas son persistentes y si el paciente está de acuerdo, usted pasa a verle el impacto isquémico hemodinámico, y esto ya sabemos cómo va. Si sale que no da impacto isquémico ni hemodinámico, simplemente maneja, y si hay impacto, usted se va a coronariografía. ¿Listo? En los pacientes con enfermedad coronaria diagnosticada obstructiva, la prueba de elección son las pruebas de estrés, ¿cierto? Fíjense una cosa que aquí es medio silenciosa, pero está presente. Miren que aquí hay un montón presentes, pero no está la prueba de estrés con electro. ¿Listo? Esta no sirve para estos pacientes. Básicamente son las pruebas de estrés imagenológicas. Bien. Y aquí esto ya lo sabemos cómo va el cuento. Si sale normal, usted da alta. Si sale anormal, pero leve, usted puede simplemente optimizar manejo y ya. Y si le sale anormal puntualmente isquemia moderada severa, bueno, usted se puede ir para aquí. ¿Listo? Entonces, eso fue un reguero. Se las expliqué tal cual ustedes las van a ver en las guías. Pero me parece que hay una manera mucho más fácil de acordarse de este reguero de cosas. Que en vez de acordarme de dos algoritmos gigantes y dos tablas gigantes, me acuerdo de algo mucho más sintetizado. Entonces para eso les hice este resumencito que me parece que es buenísimo. Entonces,
Este es el algoritmo de resumen. Me voy a concentrar por ahora en el algoritmo. Entonces, ya habíamos dicho de que usted obtenía en su paciente con posible síndrome coronario agudo, usted obtenía troponina y calculaba el riesgo. De acuerdo a eso, usted quedaba en bajo, intermedio o alto. Y ya habíamos dicho que bajo, alta, alto, y el bajo le damos alta y alto lo mandábamos a coronariografía. Bueno, lo que hace este algoritmo es complementar con 3 o 4 cositas este algoritmo, ¿cierto? Entonces, ¿qué le dice a ellos? Bueno, si el riesgo usted es intermedio, ¿qué es lo que va a hacer? Va a ver los antecedentes del paciente, ¿cierto? Si en los antecedentes del paciente hay una prueba reciente, y acuérdense que reciente significa menos de un año, prueba de estrés, o menos de 2 años, TAC coronario, que es completamente negativa, o sea, perfecta, no, prueba normalita, usted le da alta al paciente. ¿Listo? Usted le da alta al paciente. Si por el contrario, en la prueba reciente, hace menos de un año, usted tenía presencia de isquemia moderada severa, usted lo lleva directamente a coronariografía. Bien. También, si usted ya tiene una enfermedad coronaria obstructiva diagnosticada, mayor al 50%, que tiene hallazgos de alto riesgo, es decir, 3 vasos o tronco principal, o que tiene unos síntomas muy frecuentes, también automáticamente se va para aquí. Entonces, el riesgo intermedio, casi que la primera pregunta es, vea los antecedentes y con eso usted puede decir si se va, si le da alta o lo manda a coronariografía. Todo el resto de mortales que no vayan para esas dos opciones, automáticamente se van, ya sea o a TAC coronario o a prueba de estrés. Entonces lo que usted tiene que educarse es en cómo elegir el TAC coronario o la prueba de estrés. Y para eso yo les tengo esta tablita de aquí, que es como el resumen digerible de las tablas de arriba, que ya vamos a revisar en un segundo. Pero por ahora tengan en cuenta de que cómo decido cuál de las dos con esta tabla. Bien, por ahora yo sigo por acá. Entonces ustedes esas pruebas, dependiendo de los hallazgos, usted sigue su conducta. Si le sale que la estenosis es menos del 50% en un TAC coronario o que la isquemia es leve, en caso de que haya hecho una prueba de estrés, usted le da alta al paciente. Si le da que hay estenosis de alto riesgo, lo que ya sabemos, 50% en tronco, 70% multivaso, o hay isquemia moderada severa, usted lo lleva a coronariografía. Y si sale una estenosis mayor al 50%, no de alto riesgo, porque, o sea, tenía más del 50%, pero no cumplía con estos criterios de más del 50% en tronco o más del 70% en 3 vasos, usted tiene dos opciones. O va y evalúa la isquemia de este paciente para ver si le sale esto, en cuyo caso le lleva para aquí, o simplemente le pone manejo médico. ¿De qué depende? Preferencia del paciente y frecuencia de síntomas. ¿Listo? Y si usted pide esta o este y le salen inconclusas, pues pida la otra. Si le sale TAC coronario inconcluso, váyase para aquí. Si le sale prueba de estrés inconclusa, váyase para acá. Si ustedes aprenden este algoritmo y esta tabla, créanme que todo lo que vimos ahorita, que duramos quién sabe cuánto tiempo viendo, queda así de fácil. ¿Listo? Es literalmente, le hice varias repasadas, verifiqué que fuera comprensiva, que cubriera todas las condiciones de los algoritmos y créanme que los cumple. ¿Listo? Entonces ese es como el algoritmo de resumen. Voy a revisar esto rápidamente, se las dejo aquí, pero estas son como las cosas que hacen preferir una prueba a la otra. Si yo tengo algo de esta, si yo tengo algo de aquí, voy a preferir el TAC coronario, y si tengo algo de acá, voy a preferir la prueba de estrés. Entonces, lo primero, disponibilidad de experiencia, ¿sí? Si no tengo la prueba, pues no la puedo pedir. Entonces, eso es como primer hallazgo casi que fundamental. Necesito tener la prueba. Lo otro, contraindicaciones. Aquí yo resumí las contraindicaciones al TAC coronario, que en caso de estar presentes, pues automáticamente voy a la prueba de estrés. Las contraindicaciones, las pruebas de estrés, como son tantas pruebas de estrés, pues decidí no incluirlas, pero ustedes las pueden ver en la tabla. Si usted tiene anatomía coronaria anómala, la prueba de elección es el TAC coronario, porque una prueba de estrés no son tan buenos para detectar eso. Y si usted tiene necesidad de evaluar aorta y arterias pulmonares, también un TAC es la prueba de elección. Lo otro es, bueno, vamos para el otro lado. Entonces, enfermedad coronaria obstructiva ya diagnosticada ahí en un paciente con síndrome coronario agudo, pues esto no me va a servir de tanto, a menos de que encuentre hallazgos de alto riesgo. Pero entonces ahí generalmente lo que yo estoy buscando en un contexto de síndrome coronario agudo es isquemia, y por eso voy a pedir esto. Y si yo sospecho necrosis, una cicatriz, también una prueba de estrés es como la elección. Pruebas ya sea inconclusas de cualquiera de las dos, pues si tengo una inconclusa, me voy a la otra. Y aquí se añade en el TAC coronario una prueba reciente, hace menos de un año, de estrés con hallazgos leves. Ahí también el TAC coronario es la elección. Y si nada de eso está presente, como el factor que guía es la edad. En la edad menor a 65 años se prefieren los TAC, en la edad mayor a 65 años se prefieren las pruebas 3. Eso no es una indicación absoluta, pero es algo que ayuda a preferir una prueba sobre la otra. Lo que yo les dije, en este algoritmo, en esta tabla, resumí todo lo que estaba arriba.
para que ustedes se dediquen a aprenderse esto y no todo el resto, todo el reguero arriba. Bueno, y ya lo último que falta decir como para cerrar esta parte de dolor agudo es definir exactamente a qué se refieren ellos con isquemia moderada a severa, porque si ustedes leen la guía, una de las cosas que yo me di cuenta y la leí, créanme que 2 veces buscando esa definición, de exactamente qué es esto isquemia moderada severa. Ellos lo utilizan en todos sus algoritmos, en cada uno de ellos, y sin embargo en ninguna parte de la guía definen qué es una isquemia moderada severa. En realidad me metí a la literatura y busqué y no hay una definición como universal de lo que es isquemia moderada severa. Es un término que ellos medio acuñaron, pero no se molestaron en definirlo. Entonces lo que me fui a ver es, bueno, en qué basaban sus recomendaciones. Y uno de los ensayos más importantes era el ensayo Isquemia. Y este ensayo definía la presencia de una isquemia moderada severa, que era como el cut point para hacer todas las recomendaciones, de la misma manera que la guía europea definía lo que ellos llaman, pues en la guía europea, eventos de alto riesgo. ¿Listo? Entonces, ellos aquí creo que los de la AJA le dieron, cambiaron este nombre de eventos de alto riesgo por isquemia moderada severa. Entonces, aquí están, básicamente resumidos. Fíjense que dependen de la prueba. Como ellos hablan de isquemia fundamentalmente para las pruebas de estrés, pues aquí ustedes pueden excluir el TAC coronario, porque pues eso nosotros ya sabemos que lo definen, que ya pues sabemos que eso no es una prueba funcional, eso no es una prueba de estrés, pero todas el resto sí aplican. Entonces vamos una por una. En prueba en electrocardiograma con estrés, ellos definen como una mortalidad cardiovascular mayor al 3% acorde a un puntaje que se llama el de Duke Treadmill. Lo explico mejor en el síndrome coronario crónico, en la guía de síndrome coronario crónico, uno cómo calcula eso. En SPECT y PET se define como una área de isquemia, que son las famosas perfusiones miocárdicas, una área de isquemia mayor al 10%. Y en cardiograma de estrés o en cardioresonancia, más de 2 o 3 segmentos, dependiendo de la imagen, más de 2 o 3 segmentos con áreas de hipoquinesia o aquinesia inducidas por estrés o defectos de perfusión en la cardioresonancia. Y en las pruebas funcionales, eso ya lo hemos visto, como una reserva de flujo coronario menor de 0.8. Entonces, cada vez que ustedes vean en los algoritmos y en esto isquemia moderada severa, están hablando de esto. ¿Listo? Y bueno, entonces algo que me he dado cuenta es que ya la revisión está como un poquito larga. Entonces lo que vamos a hacer es dejar ahí. Vamos a partir como la revisión en 2. La siguiente parte vamos a hablar del dolor crónico y con eso vamos como a culminar la guía. Y de pronto luego vamos a hacer como un tercer video, ya que estamos como dividiendo esto, donde vemos como el resumen de los 2 algoritmos y el algoritmo como los 10 mensajes para la casa. ¿Listo? Pero bueno, si ya están los videos salidos cuando ustedes vean este video, dejaremos todo en la descripción para que ustedes vean el siguiente. Pero bueno, por ahora eso fue todo y nos vemos en la próxima.